Bienvenidos y bienvenidas a este episodio dedicado a la cultura amazónica, un espacio donde exploraremos la riqueza, los saberes y las tradiciones que habitan en el corazón verde del continente. Hoy nos adentramos en las costumbres, su relación con la naturaleza y la profunda conexión espiritual que define la vida en la Amazonía. Los invitamos a escuchar, reflexionar y valorar este patrimonio vivo que muchas veces ha sido invisibilizado, pero que sigue latiendo con fuerza en nuestra identidad como país. La Amazonía, reconocida por su inmensa biodiversidad y riqueza natural, ha sido históricamente concebida como un territorio destinado a la extracción de recursos que como un espacio de profundo valor cultural. Esta visión utilitaria ha limitado la expansión y reconocimiento de su herencia cultural, reduciendo a sus pueblos a un papel secundario frente a los intereses económicos. Así, mientras sus selvas han sido ampliamente exploradas y explotadas, su cultura continúa siendo una de las más ignoradas y las menos comprendidas. Hoy me acompañan 5 voces que reflejan la diversidad de nuestro país. Desde la selva, Margarita Crispín. ¡Holi! Desde Trujillo, Bismar Fonseca. Hola. Desde la costa, Sofía Céspedes. Hola. Joaquín Sotomayor. Hola. Y quien les habla, María Casas, quienes juntos compartirán sus miradas sobre la cultura amazónica. La historia de la Amazonía peruana es en muchos sentidos una historia de silencios. Durante siglos, la selva ha sido vista desde la capital como un lugar lejano, misterioso y útil solo cuando podía ofrecer algo. Caucho, madera o petróleo. En el fondo, fue tratada como un espacio por conquistar, más que como un territorio vivo, lleno de personas, lenguas y memorias. El antropólogo Alberto Chirif lo explica con claridad cuando dice que dominar al otro no es solo un ejercicio de poder tecnológico o político, sino también psicológico y mediático. Es decir, se creó una imagen que justificaba la agresión. A inicios del siglo XX, durante la época del caucho, ese imaginario se convirtió alienígena como alien primitivo y a los caucheros en los supuestos portadores del progreso. El resultado fue devastador. Pueblos enteros fueron sometidos, esclavizados o borrados en nombre del desarrollo. Pero lo más profundo de esa herida no fue solo la violencia física, sino lo que quedó en la memoria, la idea de que la Amazonía era un recurso, no una sociedad. Décadas después, el Estado siguió hablando de la selva como un territorio por explotar. En 1942, durante el 4º centenario del descubrimiento del río Amazonas, se hizo una gran celebración nacional. La historiadora Morgana Herrera explica que fue una forma de incluir la Amazonía en la identidad peruana, pero desde una mirada centralista que repetía los mismos estereotipos. Esa forma de pensar viene de mucho antes, desde la época incaica. La selva fue vista como frontera. La investigadora Carmela Zanelli recuerda que la palabra antis, de donde viene antisuyo, significaba justamente el límite con el mundo amazónico, un espacio agreste fuera del control del imperio. Así, el mapa simbólico del Perú se construyó dejando a la Amazonía en los márgenes. Y ese abandono, de alguna manera, sigue presente. La selva continúa alimentando la ciudad, pero la ciudad casi no la mira. Las carreteras, los derrames y las talas son nuevas formas de las viejas violencias. Recuperar la voz amazónica no es solo recordar lo que se perdió, es reconocer que la selva está viva y que sigue sosteniendo al país y que necesita más que nunca ser escuchada. Hola a todos, nosotros somos Voces de la Amazonía. El contexto dicho por María me hace reflexionar sobre las múltiples desigualdades que hay en nuestro país respecto a la selva. Cuando pensamos en el Perú, solemos imaginar la costa o la sierra, pero pocas veces la selva. Y eso nos lleva a una pregunta que muchos evitamos, pero que es esencial. ¿Por qué se ha postergado de manera constante a la Amazonía en nuestra concepción de nación? En mi opinión, la Amazonía ha sido postergada ya que durante mucho tiempo nuestro país ha mirado solo hacia la costa y la sierra, dejando de lado la selva. Pienso que esto se debe a la visión que la población le da a esta región como una zona alejada,
con difícil acceso e importante solo por sus recursos naturales, sin valorar su cultura y su gente. Sabemos que el Estado está totalmente desligado de la Amazonía, lo que hace que la región se sienta desconectada del resto del Perú. Me parece que cambiar esa mirada y reconocer la Amazonía no solo como una fuente de riqueza, sino como lo que realmente es, una parte esencial de nuestra identidad nacional. ¿Tú qué piensas, Margarita? Una interesante pregunta, Sofía. La verdad pienso que la Amazonía ha sido postergada, ya que desde la misma construcción de la idea de la nación peruana ha sido vista como algo lejano, casi como un mundo aparte y alejado. En los discursos oficiales siempre se ha puesto más atención en la costa por la centralización, a los Andes por su constante lucha y se ha dejado de lado la selva, como si no formara parte del país. Como ejemplo, en la época del caucho, muchos solo veían a la Amazonía como fuente de riquezas, no como el espacio con pueblos y cultura. Creo que esa mirada utilitarista y alejada es culpable de que se ponga a la selva como algo fuera de la nación, cuando en realidad es una parte esencial de ella. Desde los textos coloniales, como muestra Zanelli, la Amazonía fue concebida como un espacio salvaje, ajeno al mundo civilizado andino e incaico. Esta visión de frontera y desconocimiento se mantuvo a lo largo de la historia republicana, donde la nación se pensó desde los Andes y la costa, dejando la selva como un afuera del proyecto nacional. Incluso en el siglo XX, como señala Herrera, los intentos de peronizar la Amazonía, por ejemplo, el cuarto centenario del descubrimiento del Amazonas en 1942, respondieron a intereses políticos y simbólicos que a un verdadero reconocimiento de su diversidad cultural y ecológica. Yo llego a un consenso con mi compañero Joaquín, y es que también considero importante resaltar que la Amazonía ha sido postergada en la concepción de la nación debido principalmente a su definición histórica como un espacio de exclusión y asimismo también a los diferentes mitos o límites de salvaje y no como parte integrada del territorio peruano. Esta marginación tiene su origen desde la época prehispánica y colonial, donde el vocablo quechua antis, del cual procede la palabra los Andes, significaba la frontera con el mundo amazónico, situando a la región fuera del espacio controlado y civilizado. Eso mismo lo menciona Zanelli en sus materiales del 2018. Y Mari, ¿qué piensas tú sobre ello? Yo comparto mucho de los comentarios que mencionan mis compañeros. Siento que se percibe a esta región como un territorio distante, difícil de comprender y en muchos casos reducido a un espacio de explotación de recursos naturales. Esta desconexión se traduce en una falta de información, de interés y de representación real en las políticas públicas, evidenciando una ausencia de gobernanza efectiva. El Estado, en lugar de buscar comprender y fortalecer las dinámicas propias de las comunidades amazónicas, ha intentado civilizarlas, bajo modelos ajenos a su realidad. Así, la Amazonía ha sido relegada a un lugar secundario dentro del proyecto nacional, vista más como una frontera exótica que como una parte esencial y viva de nuestra identidad colectiva. Y chicos, ¿qué consecuencias ha tenido esta postergación tanto históricamente como en el presente? Desde mi punto de vista, esta postergación ha tenido múltiples consecuencias negativas tanto en el pasado como en el presente. Esta falta de atención hizo que la región fuera explotada. Recordemos el boom del caucho, donde hubo maltrato y saqueos a las comunidades indígenas. Tampoco podemos olvidar la explotación petrolera, que contaminó ríos y suelos, afectando la salud, y mucho menos podemos descartar la minería ilegal, generando graves daños sociales y ambientales. Para muchos es un negocio ilegal utilizando a la Amazonía de la peor manera, al no haber una verdadera presencia del Estado. Quedó aislada y sin oportunidades de desarrollo. La falta de reconocimiento cultural ha hecho que los pueblos amazónicos sean poco escuchados en las decisiones nacionales. Esta postergación generó desigualdad, contaminación, pérdida ambiental y distancia entre la selva y el Estado. Y Mari, ¿qué me puedes decir respecto a esta pregunta? Bueno, Sofía, desde mi punto de vista, viviendo en Lima, la postergación de la Amazonía se siente como una distancia cómoda. Sabemos que existe, pero rara vez la entendemos. Esa indiferencia tiene consecuencias reales.
mientras aquí disfrutamos de electricidad, agua y productos que dependen de la selva. Allá las comunidades se enfrentan contaminación, pérdida de bosques y abandono estatal. La Amazonía sostiene al país, pero el país no la sostiene a ella. Desde la costa esa desconexión nos vuelve parte del problema. Seguimos mirando la selva como un recurso, no como una región viva que también es de Perú. Eso es lo que yo pienso, pero ¿qué es lo que piensas tú, Bismarck? Considero que ha resaltado puntos importantes y, desde mi perspectiva, esta postergación ha tenido como consecuencia principales el abandono estatal crónico de las autoridades y una crisis de sostenibilidad socioambiental, ¿no? Históricamente, ¿no? La Amazonía, al ser definida como una frontera salvaje, lo mismo dicho por Zanelli, y luego añadiendo a eso en el Nuevo Dorado por Herrera, nos dice que fue un objeto de explotación de economía cíclica, y eso ya lo hemos mencionado en lo que respecta al boom del caucho. Asimismo, la desinversión administrativa, resultando en la vulneración de los derechos indígenas y la falta de integración de estos mismos. En el presente, esto se puede interpretar como una crisis de gobernanza, donde la debilidad presencial de los diversos estados, municipalidades, facilita la proliferación de economías ilegales, como vendría a ser la minería y tala, lo cual acelera la deforestación y perpetúa la desigualdad en diferentes comunidades indígenas. Respecto a ello, quisiera el punto de vista de mi compañero Joaquín. Concuerdo contigo, Bismarck. Como tú dices, históricamente la Amazonía fue explotada como fuente de recursos, como el caucho, la madera, el petróleo, sin integrarse social y políticamente al país. Esto produjo desigualdad, marginación de los pueblos amazónicos y destrucción ambiental. En el presente, esa postergación se traduce en falta de representación política, pública, ineficiente y conflictos socioambientales que ponen en riesgo tanto los ecosistemas como las culturas locales. Ahora quiero saber la opinión de mi compañera Margarita. Bueno, Joaquín, históricamente esa forma de ver la Amazonía trajo un profundo sufrimiento. En la época del caucho, por ejemplo, hubo explotación, abusos y después un largo silencio. Como las historias del Putumayo muestran, que se buscó la riqueza sin pensar en las personas o los pueblos que eran afectados. Y aunque para estos días las cosas han cambiado un poco, todavía se siente el abandono. En muchas zonas no hay servicios básicos, educación pública de calidad o siquiera la presencia del Estado. A veces solo parece que seguiremos siendo los olvidados y que nuestra distancia con Lima no es solo a escala geográfica, sino también una profunda escala simbólica. Y finalmente, ¿cómo se podría aportar a revertir esta situación desde la carrera profesional que están siguiendo? ¿Qué piensas, Joaquín, de esto? Bueno, pienso que desde cualquier carrera se puede contribuir reconociendo a la Amazonía como un espacio vivo y esencial del país, valorando sus saberes, impulsando investigaciones que visibilicen su historia y sus problemáticas y promoviendo políticas, proyectos o narrativas que integren sus perspectivas y la construcción nacional. Se trata de pasar de una mirada extractiva o simbólica a una de respeto, diálogo y colaboración con los pueblos amazónicos. Ahora quisiera saber la opinión de mi compañera Mari. Desde mi punto de vista, siendo estudiante de arquitectura, creo que revertir esta situación por repensar desde dónde y para quién se diseña. La Amazonía no necesita grandes edificios importados de la lógica limeña, sino proyectos que dialoguen con su clima, su cultura y sus materiales. Desde mi carrera puedo aportar aprendiendo de la arquitectura vernácula amazónica, que entiende el territorio, aprovecha los recursos y respeta los ritmos de la naturaleza. También implica cuestionar la centralización del conocimiento, llevar el diseño a los territorios olvidados, trabajar junto a las comunidades y no sobre ellas. Desde la arquitectura podemos crear espacios que fortalezcan identidades, servicios básicos y autonomía local, sin repetir la mirada extractiva del pasado. En resumen, se trata de construir no solo edificios, sino de una nueva relación entre la ciudad y la selva basada en el respeto y la colaboración. ¿Y cuál es tu opinión, Margarita? Bueno, Mari, creo que desde mi carrera, que es las ciencias políticas, hay mucho que podemos hacer. Primero, empezar a cuestionar la forma centralista en que se entiende al país y proponer las políticas que realmente incluyan a la Amazonía, pero no solo como el territorio, sino como un sujeto político más.
A mí me gustaría que se escuchen más voces amazónicas, que las decisiones que se tomen sobre la selva también se originen desde su gente, de su conocimiento y de la forma algo diferente en que podemos entender el mundo. La política puede transformar para bien, pero solo si se construye con todas las del país. Y sin duda, la Amazonía merece ser el centro de esa conversación. ¿Y tú, Bismarck? ¿Qué piensas? Desde mi punto de vista y tomando todas sus posibles soluciones, me parece muy interesante lo que han planteado a partir de su carrera de especialización. Considero que desde mi enfoque, que vendría a ser un enfoque de derecho, es importante desmantelar la argumentación de que existe una frontera salvaje o un reservorio explotable relacionado a la Amazonía. Es importante persuadir a los diferentes tipos de comunidades y a las personas de que esto ha sido así, esto ha sido regido históricamente, pero no es verdad, sino que cada comunidad amazónica tiene sus diferentes derechos y a partir desde la visión de las leyes considero que es importante proteger los territorios indígenas, combatir las economías ilegales como la deforestación y la minería ilegal, asimismo defender los derechos humanos de las comunidades indígenas. Y respecto a ello, ¿cuál es tu opinión, compañera? En mi opinión, siendo también estudiante de Derecho, siento que puedo hacer mucho para revertir la postergación de la Amazonía. En primer lugar, defendiendo los derechos de las comunidades amazónicas y de su territorio, ya que han sido invisibles para el Estado y vulnerados por empresas privadas. Además de trabajar en leyes que protejan el medio ambiente, los pueblos indígenas y sobre todo los recursos naturales. En conclusión, mi carrera puede contribuir a construir un país más justo, donde la Amazonía sea reconocida, y no solo por sus riquezas naturales, sino por su gente, su cultura y sus derechos. Bueno, después de todo lo que hemos conversado, creo que nos queda claro que la Amazonía no es solo un lugar de árboles o ríos, sino es un espacio lleno de historia, de cultura y de vida. Y aunque por mucho tiempo se la ha visto como algo lejano, en realidad está mucho más cerca de lo que pensamos. Lo que pasa allá también nos afecta a nosotros. Lo que se pierda allá, lo perdemos todos. Por eso, reconocer a la Amazonía no debería ser solo un tema ambiental, sino también humano. Se trata de escuchar sus voces, de valorar su sabiduría y de entender que su gente tiene tanto que enseñarnos. Si algo nos deja esta conversación es la idea de que todavía podemos mirar la selva de otra forma, no como un recurso que se agota, sino como una parte viva de lo que somos como país. Porque al final, cuidar la Amazonía es cuidarnos a nosotros mismos. Gracias. Gracias.